Muy buenas tardes, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Les saluda y les bendice su hermano en Cristo, Marco Benicio Sánchez Miranda, acá desde San José, Costa Rica, agradecido con Dios una vez más, porque Él ha sido bueno. Una vez más nos congrega a través de Chofar TV, canal digital, a través de Luz a la Nación en Radio también, a través de la página web de Chofar TV, también a través de YouTube. Y la verdad es que es una bendición poder compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. Esta tarde hemos querido tocar el tema sobre el apóstol Juan, ese apóstol amado de Jesús, ese apóstol entregado de lleno a la obra, ese apóstol que estuvo incluso en el último día que estuvo Jesús en el Calvario junto con María. Y la verdad es que cuando nos adentramos a este Evangelio de Juan, es riquísimo, es riquísimo. Y es uno de los apóstoles que realmente muestran la oportunidad de mostrar el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús, quién fue Jesús. Su versículo más impresionante lo encontramos en Juan 3:16, que ya todo el mundo se lo sabe, pero considero que muchas veces incluso no lo valoramos, lo que es exactamente. Pero no solamente Juan 3:16, cuando nosotros empezamos a leer el libro del Evangelio de Juan, con solo dos, tres, cuatro primeros versículos del capítulo 1, es impresionante lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros descubrimos en ese momento. Así es que en esta tarde, primero que todo, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, porque un viernes más nos está congregando. Una vez más, un viernes nos tiene la oportunidad de estar acá todos reunidos. Y qué mejor que esta tarde tengamos nosotros la oportunidad de ser retados a ser como el apóstol Juan. Es cierto, no tenemos cómo poner nuestra cabeza en el hombro de Jesús, pero a través de una oración, a través de ese diálogo con Jesús, podemos hacer cosas grandes y maravillosas. Podemos llegar incluso como hasta tocar el corazón de Él, y hasta, ¿por qué no?, hasta el Padre Celestial. Así es que, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, démonos esta oportunidad esta tarde. Sí, vamos a orar primero que todo. Amado Padre Celestial, en esta tarde queremos agradecerte. Agradecerte, Señor, porque una vez más, un día viernes más, nos permites estar reunidos acá, Señor. Agradecido contigo, Señor, porque durante toda esta semana has decidido bendecirnos. Señor, no has dicho la última palabra, y eso nos permite saber de que seguimos en tus planes, en tus proyectos. En esta tarde, Señor, tendremos la oportunidad de escuchar de tu palabra, de poder descubrir cosas hermosas del apóstol Juan, y cómo realmente, Señor, tú te manifiestas a través de tu Santo Espíritu en la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan, en las 3 cartas también que él escribe. Señor, gracias, porque ese legado que dejó el apóstol Juan, hoy por hoy, nos mantiene firmes y con esperanza de que pronto estaremos contigo, disfrutando de la boda del Cordero y estando también en vida eterna. Gracias, Dios, por ese tiempo. Gracias, Dios, porque grande y maravilloso eres tú. Gracias, Dios,
porque una vez más tú nos cuidas y nos proteges como hasta el día de hoy lo has hecho. En esta tarde, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, voy a escribir un poco sobre el apóstol Juan. Primero que todo, el autor del Evangelio de Juan, sí, se le atribuye al apóstol Juan. La fecha más o menos se habla que es alrededor del año 85 después de Cristo. El tema principal, conocer a Dios creyendo en Jesucristo. La palabra clave que encontramos es creer, dar testimonio y también de vida. ¿Qué sabemos del autor? Bueno, desde muy temprano en la historia de la iglesia, el cuarto evangelio se le atribuye al apóstol Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Eso lo encontramos en Juan 13:23, 19:26, 22, 21, el versículo 7 y también el versículo 20. Quien perteneció al círculo íntimo de los seguidores de Jesús. De acuerdo también con varios autores cristianos del siglo II, Juan se mudó a Éfeso, probablemente durante la Primera Guerra Judía, en los años 66-70 después de Cristo, donde continuó su ministerio. Por ejemplo, Ireneo, obispo de León, en la segunda mitad del siglo II, declaró que Juan, el discípulo del Señor, quien también descansó sobre su pecho, publicó un evangelio durante su residencia en Éfeso, en Asia. Algunos especialistas sugieren que Juan, capítulo 19, versículo 35 y capítulo 21, versículo 24, puede indicar la existencia de otro autor que reunió con mucha fidelidad los relatos y testimonios del apóstol. Sin embargo, el grueso de la evidencia, tanto externa como interna, apoya la tesis de Juan el apóstol como el autor de este evangelio. La fecha que fue escrita, se habla, la misma tradición que ubica a Juan en Éfeso, sugiere que él escribió su evangelio a finales del siglo I. Ante la ausencia de alguna evidencia sustancial en contra, la mayoría de los especialistas aceptan esta creencia. El trasfondo en sí del Evangelio. En un sentido amplio, Juan escribió el Evangelio para proveer a los cristianos de la provincia de Asia, de lo que sería hoy Asia Menor, de un conocimiento completo de la vida y el ministerio de Jesús. De forma más específica, escribió para conducir a sus lectores de una fe sólida sobre la base de las palabras y las obras de Jesús, y con el propósito de que en su nombre tuvieran vida. Juan es uno de los que habla siempre de tener vida y vida en abundancia en Jesucristo. La comparación que voy a hacer seguidamente entre Juan y los evangelios sinópticos es la siguiente. Aunque Juan probablemente conocía los relatos de los otros tres evangelios, ¿cuáles serían? Mateo, Marcos y Lucas, escogió seguir un orden temático en lugar de la secuencia cronológica de los acontecimientos. Los evangelios llamados sinópticos deben haber usado fuentes orales y escritas comunes. El esquema general es similar y varios incidentes importantes del ministerio de Jesús aparecen en los 4 libros. Algunas de las diferencias son, en lugar de los familiares, parábolas,
Juan incluye largos discursos. Segundo, en vez de muchos milagros y curaciones de los sinópticos, Juan utiliza 7 milagros únicamente, cuidadosamente seleccionados, conocidos como señales. 3. También el ministerio de Jesús se desarrolla alrededor de 3 fiestas de la Pascua en lugar de una sola, como sucede en los sinópticos. 4. Los grandes yo soy de Jesús constituyen un aspecto particular en el Evangelio de Juan. ¿Qué encontramos como contenido básicamente en el Evangelio? Pues Juan divide el ministerio de Jesús en 2 grandes secciones. Los capítulos del 2 al 12 ofrece una visión de su ministerio público, mientras que los capítulos del 13 al 21 relatan su ministerio privado con los discípulos. En el caso del capítulo 1, del versículo 1 al 18, es también llamado el prólogo. Juan se ocupa de las implicaciones teológicas de la primera venida de Jesús. Muestra el estado preexistente de Jesús al lado de Dios, su divinidad y esencia, así como su encarnación. Vea que dije encarnación, no dije reencarnación. El cristiano no cree en reencarnación, creemos en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué encontramos? Un Cristo revelado. El Evangelio presenta a Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Y dije unigénito, no primogénito, unigénito, que se hizo hombre. Para Juan, la humanidad de Jesús implica esencialmente una doble misión con M. Primero, como el Cordero de Dios, eso lo encontramos en capítulo 1, versículo 29, Él procuraba la redención de la humanidad. Y segundo, a través de su vida y ministerio, Él reveló al Padre. Cristo constantemente señalaba más allá de sí mismo al Padre que lo había enviado, a quien Él buscaba glorificar. De hecho, los milagros que Jesús llevó a cabo y que Juan caracteriza como señales ofrecen testimonio de la divina misión del Hijo de Dios. Mientras el Hijo glorificaba al Padre en su ministerio y también en su pasión, también el Padre se glorificaba en el Hijo. Pero lo muestra Juan, la glorificación del Hijo se produjo con la crucifixión. No solo con la exaltación posterior a la resurrección. Al creer que Jesús es el Cristo, los lectores del Evangelio de Juan se convierten en participantes de la vida que Jesús hizo surgir después de la muerte. Eso lo encontramos en el capítulo 20, versículo 31. Ahora, el Evangelio de Juan nosotros no lo podemos dejar de lado si no ha estado inspirado por el Espíritu Santo. Una característica muy importante que Juan es la designación del Espíritu Santo como consolador, o el que brinda ayuda. Encontramos en capítulo 14, versículo 16. Literalmente, uno que es llamado al lado del otro para ayudarle. Él es el otro consolador, es decir, uno de la misma categoría de Jesús, a través de quien se extiende el ministerio de Jesús hasta el fin de los tiempos. Y esto quiero rescatarles y quiero, por favor, que seamos muy detallados en esto. En estos días lo puse en mi estado de Facebook. Una congregación no tiene la exclusividad del Espíritu Santo. No es que los pentecostales tengan la exclusividad del mover del Espíritu Santo, porque entonces Dios estaría haciendo una acepción de personas, una acepción de organizaciones.
Tampoco significa de que es exclusividad de los carismáticos o que es exclusividad de una forma muy somera de los bautistas, o más bien una forma totalmente explosiva con los de Asamblea de Dios. Y esto es fuerte, pero en el siglo XXI caemos como sucedía antes. Es que soy de la vieja guardia de Gamaliel, o soy de la vieja guardia del apóstol Pablo, o soy de la vieja guardia de Apolos. Y la verdad es que todos somos de la iglesia de Cristo. Qué tristeza llegar y escuchar, es que yo soy del apóstol fulano, es que yo pertenezco a la congregación tal. Es cierto, tiene un nombre porque se debe identificar, tiene que haber una identidad por medio. Pero pocas veces, muy pocas veces, escuchamos, soy de la iglesia de Cristo. Soy creyente de la iglesia de Cristo. Y Juan es uno de los que rescata siempre en su evangelio, en sus 3 cartas, incluso en la parte de las visiones que él tiene en el Apocalipsis, encontramos realmente esa oportunidad de descubrir la parte más íntima de Jesús. Y Él rescata en todo momento esa oportunidad y nos la transmite a nosotros. Descubramos a Jesús a través del Evangelio de Juan. Esto es muy importante que lo rescatemos, y es muy importante que, así como conocemos el Evangelio de Marcos, así como conocemos en el orden correspondiente en el libro de Mateo, como conocemos también el libro de Marcos, como conocemos el libro de Lucas, conozcamos el libro de Juan. El libro de Mateo, para unos escribas, para unos estudiosos, para unos eruditos, para unos profesionales en teología, es Zaqueo, el que Jesús le cambia el nombre por Mateo, y es el que escribe el Evangelio. Pero para otros no es él el que lo escribe. Entonces está como esa incertidumbre, como que para unas corrientes teológicas sí, pero para otros no. En el caso de Juan Marcos era familia de Bernabé, y tampoco estuvo con Jesús en ese tiempo. Tampoco Lucas es médico, y él se dedica a recopilar toda la información para poder escribir la vida de Jesús. Pero Juan, hermanos y hermanas en Cristo Jesús por Dios, Juan, el discípulo amado, él sí vivió, estuvo a la par de Jesús, entendió las cosas más íntimas del corazón, entendió el fluir del Espíritu Santo, entendió perfectamente su misión. Tanto es así que incluso él terminó en la isla de Pasmos. Ahí es cierto, en cautiverio, terminó muriendo en la isla. Pero qué experiencia. Él muere de viejo. Yo nada más me imagino en aquella isla, añorando, recordando todos aquellos tiempos gloriosos, y teniendo él la revelación de cómo tenía que ir escribiendo, pero de cómo ir escribiendo el libro del Apocalipsis. Ese es el apóstol Juan. Ese es el apóstol Juan, en el cual
Sería un grave error, sin embargo, entender el propósito del Espíritu Santo solamente en términos de las necesidades de alguien en tribulación. Por el contrario, Juan demuestra que el papel del Espíritu Santo comprende todas las facetas de la vida en relación con el mundo ajeno a Cristo Jesús. Trabaja como un agente para que convence del pecado, de justicia y de juicio, como lo dice el capítulo 16, del versículo del 8 al 11. La experiencia del que nace del Espíritu es descriptiva del nuevo nacimiento. Usted y yo somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Y ahora no somos los mismos. Y ahora nosotros no somos los mismos. Y ahora nosotros somos diferentes. Y si seguimos siendo lo mismo, entonces no hemos sido transformados por el Espíritu Santo. Entonces hemos estado engañándonos a nosotros mismos y hemos estado también engañando a las personas más cercanas a nosotros. Qué importante es que nosotros realmente hayamos nacido de nuevo, que hayamos tenido ese encuentro con Jesús, que no solamente haya sido el que hayamos aceptado a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Es más allá. Esto va más allá. Esto va más allá de una oración de aceptación. Eso más allá es discipularnos, es escudriñar la palabra, meternos de lleno en la palabra, saber de que el autor y consumador de la fe es la que nos mantiene a nosotros vivos hoy por hoy. Que en el siglo XXI, por más apostasía, que por más cosas que se levanten, por más situaciones que se den, seguimos esperanzados, como decía Job, que yo sé que mi Redentor vive, que yo sé que por más de que se quiera levantar, quien se quiera levantar, yo sigo testificando que Dios tiene control total de las cosas. ¿Por qué? Porque mi vida le pertenece al Señor, y como le pertenece al Señor, entonces usted y yo no debemos tener miedo. Qué importante es que el Espíritu Santo también cumple una definida función en relación a Cristo. Mientras el Padre envía al Espíritu en el nombre de Cristo, el Espíritu nunca llama la atención sobre sí mismo, ni habla con autoridad propia. En lugar de ello, su misión es glorificar a Jesús y llevar las enseñanzas de Cristo a sus discípulos. Yo pregunto, ¿cómo sabemos nosotros todo lo que ha acontecido y todo lo que aconteció? Simple y sencillamente, por algo muy simple, porque el Espíritu Santo instruyó a los escritores de cada uno de los libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para que hoy por hoy nosotros tuviésemos la oportunidad de tener la palabra revelada. Que hoy por hoy usted y yo, que somos templos del Espíritu Santo, tengamos la oportunidad de poder discernir, de poder pesar, de poder saber qué es lo que está diciendo la palabra del Señor y poderla escudriñar y entender. Años atrás, todavía en el siglo XX, mucha gente no sabía cómo interpretar la palabra del Señor. Porque por muchas cosas, por múltiples situaciones, el libro de la ley se había quedado en eso, en la ley, en un cumplimiento. Y si no se cumplía la ley, entonces era una condenación total. Entonces encontramos aquel Jesús, aquel Padre menos amoroso, más agresivo, más de juicio, y mucha gente se quedó en ese Padre castigador. Pero cuando encontramos el Evangelio de Juan, vemos cómo Dios decidió mandar a Jesucristo
¿Para qué? Y lo dice así, no lo digo yo. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y aquí quiero hacer un alto, porque mucha gente se está metiendo en los movimientos judaizantes y muchos están terminando de negar la existencia de Jesús como Mesías. Muchos están negando la fe de que Jesucristo ya vino. ¿Para qué? Para esto. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando encontramos estos versículos tan fuertes, yo lo leí del versículo capítulo 3, del versículo 16 al 20, al 19, es fuerte lo que estamos viendo, es fuerte lo que estamos leyendo, es fuerte lo que estamos viviendo en el siglo XXI. Y es que Satanás es eso. Recordemos a qué vino Satanás, aquí, a robar, matar y destruir. Y Él viene en todo momento a quitar el papel primordial de la iglesia de Cristo. Él en todo momento viene y lo que hace es engañar a la gente. Recordemos que el hijo de la perdición lo que viene es contra el sistema que Jesús trajo a este mundo. Entonces viene y se opone a todo esto. Cuando quiero leer para ustedes, y fue parte de lo que hablé ahora al puro principio, cómo Juan describe el ministerio de Jesús. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Qué encontramos nosotros en esos primeros 4 versículos del libro de Juan, del Evangelio de Juan? En el principio, ahí hace alusión al libro de Génesis 1:1, para vincular a Jesús, el Verbo, con el Dios de la creación. La encarnación de Jesús es, pues, un acontecimiento de importancia universal. El Verbo se refiere a Jesucristo, la suprema y eterna expresión de Dios. En el Antiguo Testamento aparece como creador del mundo. En el Nuevo Testamento, Dios pronunció su palabra definitiva a través de la palabra viviente, su Hijo. La frase, el Verbo era Dios, atribuye divinidad al Verbo sin definir todavía
la divinidad como el Verbo. Cuando leemos el versículo 3, Juan declara que Jesús fue el agente divino responsable de toda la creación. Capítulo 1, versículos 4 y 5, la vida y la luz forman parte del vocabulario fundamental de Juan, cuando describe la misión y la esencia del Verbo encarnado. Es que es impresionante cómo nosotros realmente, a través de este Evangelio de Juan, del discípulo amado de Jesús, cómo verdaderamente Él nos sumerge a conocer a este Jesús. Pero es que este Juan nos presenta a un Jesús humano, a un Jesús también divino, a un Jesús también amoroso, a un Jesús a lo que vino al mundo. ¿A qué? Vino a reconciliar al mundo con Dios. Recordemos que Jesús lo que quiere es simple y sencillamente glorificar al Padre. ¿Y qué es lo que quiere el Padre? Que todos, absolutamente todos, lleguemos a ser salvos y que todos lleguemos a tener y que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Cuando nosotros vamos y cuando nosotros entendemos esto, entonces entendemos que usted y yo hemos sido llamados simple y sencillamente a creer en esa salvación. Hay una postura fuerte, y no de pocas personas, de que la salvación, después de que usted ha hecho la aceptación de Jesús como su Señor y su Salvador, entonces le hacen ver de que ya la salvación no se pierde. Es parte de la doctrina de la supergracia, que lleguen y le dicen a usted de que como usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador personal, entonces, y que Él perdonó todos sus pecados en la cruz del Calvario, entonces que la verdad es que no hay por qué vamos a seguir pecando y pecamos sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento. Y dice la palabra del Señor que al final de los tiempos muchos terminarán en apostasía. Dice la palabra del Señor que muchos terminarán negando la existencia del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y eso es lo que estamos viendo en el siglo XXI. Y esto no es de ahorita, a mediados del siglo XX, a partir de los años 60 en adelante, con muchos movimientos, con muchas doctrinas un poco muy contrarias, más bien, un poco muy contrarias a lo que habla la palabra del Señor, nos viene y nos está trayendo estas consecuencias. De que muchos estén totalmente apostatando, contra la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos, pero así, en el capítulo 1, versículo 29 en adelante, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, no lo dice así la palabra del Señor, lo dice así: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí
viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizándolo con agua. Aquí está hablando Juan el Bautista. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico de este es el Hijo de Dios. Eso lo decía Juan el Bautista. Cuando nosotros seguimos leyendo, ahí habla claramente cómo Jesús, en el capítulo 3, cómo Jesús enseña a Nicodemo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. Y me imagino a Nicodemo así, con aquellas barbas, ¿verdad? Dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo lo está viendo desde un punto de vista natural, desde un punto de vista físico. Y le dice Jesús, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y no lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Entonces Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel, le dijo Jesús, ¿y no entiendes estas cosas? Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y yo le agregaría un poquito más a esto. Y lo estás viendo de frente, lo tenés a frente, Nicodemo. Todo esto es impresionante y es rico cuando nosotros agarramos el Evangelio de Juan, cuando nosotros nos metemos de todo esto, en escudriñar, vuelvo a lo mismo. Juan le habla de señales, no habla de milagros, pero Juan habla de las señales que se hicieron cuando alimentó a 5,000, cuando vino y sanó al muchacho ese que estaba en la camilla con 38 años, cuando Jesús camina sobre las aguas, cuando se habla de la fiesta de los tabernáculos. La verdad es que son cosas pero maravillosas, son cosas riquísimas.
escudriñemos en todo momento el Evangelio de Juan. Quiero hacerle el pase a mi hermano Omar Vargas y Barbosa. ¿Serías tan amable, por favor, de dar los saludos a las personas que están en este momento saludando acá en el estudio? Y pues también recordemos que tenemos un grupo de hermanas que están en peticiones de oración, y si usted tiene alguna petición de oración, con demasiado gusto ellas estarán haciendo esta oración junto con nosotros, por supuesto, también. Así es que, hermano Omar, serías tan amable de ayudarme con eso. Gracias.